recibiste? ¿Qué fue lo que oíste? ¿Y qué fue lo que visteis? Para que nosotros lo hagamos. Porque hay veces que no nos damos cuenta, hermanos, de lo que Dios quiere que nosotros podamos palpar en nuestro medio ambiente. Y dice como consecuencia de la primera parte, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjate que no está hablando de paz aisladamente, sino que tú tengas conciencia del Dios de paz. Porque si el Dios de paz está contigo, tú vas a tener paz. Mira qué cosa más grande esto. Pablo en otra ocasión, en otra epístola, le habla a Filemón. Fíjense que hasta el nombre se parece al de los filipenses. Le habla a una persona, ya no a una iglesia, a Filemón. Y le dice a Filemón en su apertura, verso 3, le dijo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, haciendo referencia al Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate cómo combina de pronto al Padre con el Hijo, ¿ok? Quiere decir que vas a tener tanto el apoyo del Padre como el apoyo del Hijo. ¿En qué sentido? En que te van a investir de gloria y te van a investir de paz. ¡Cuán grande es Dios! Pedro, en su primera epístola, le habla a los hermanos y les aconseja: apártate del mal y haga el bien. Fíjate qué cosa más simple. Apártate del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Ves y palpas la paz. Dice que sigas aquello que conduce a la paz. Y la pregunta entonces nos pone a pensar: ¿por qué? Porque Pablo desea que ustedes pongan en práctica la palabra de Dios. Sí, póngala a funcionar. Y tú me dices: ¿pero qué palabra? La palabra que tengas más reciente en tu mente. Porque la palabra de Dios debe guiarnos todos los días. No es el consejo de la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que toda palabra nos debe guiar continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros todos estamos en un proceso de aprendizaje diariamente, hermano. No es que vamos a aprender los domingos nada más. No, todos los días Dios nos quiere enseñar algo. Lo que ustedes saben de Dios deben practicarlo y ponerlo en acción cada vez que tengan la oportunidad. No pierdan tiempo en actuar su fe posponiéndola a mañana. Bueno, mañana veré. Mañana es muy remoto. Piensa en el día de hoy. Amén. Hoy vivan la fe del Hijo de Dios. Hoy tú verás en tu caminar que tendrás la oportunidad de practicar las cosas que van a producir en ti paz, que es un acercamiento a Dios. Pablo fue un ejemplo vivo, hermano, de lo que él enseñaba. Si alguien vivió la palabra de Dios, fue Pablo. Y tú me dices: ¿y cuál fue el resultado de Pablo? Esta es la parte que no le gusta a la gente. Que a Pablo, ¿cuántos latigazos fue que le dieron a Jesucristo? 40 menos uno, ¿verdad? Y uno dice: ay, el pobrecito Jesús. Pues bueno, ¿tú sabes cuántos latigazos le dieron a Pablo por seguir a Jesús? 5 veces más. Así que levante las manos. ¿Cuántos de ustedes quieren 200 latigazos menos 5?
porque a Pablo le dieron 195 latigazos. Jesucristo va a tener las marcas de sus llagas por toda la eternidad y las espaldas, hermanos, literalmente surcadas. Y la pregunta es, ¿y cómo van a estar las espaldas de Pablo? Porque la pregunta a la cual yo respondo es la que me han hecho a mí. Pastor, yo no sé qué me pasa, desde que acepté a Jesucristo, las cosas me van de mal en peor. En vez de ponerse mejor, se han puesto más malas. Y la pregunta es, ¿y quién te prometió a ti que se iban a poner las cosas mejores para ti? ¿Quién te dijo a ti? Cuando la palabra de Dios es muy clara, porque la palabra de Dios dice, toma tu cruz y sígueme. Fíjate que no dijo que te iba a tocar la misma cruz de Jesús, ni la misma cruz de Pablo. A lo mejor a ti nada más, entiendes, tengas el privilegio que tuve yo una vez. Porque a mí en el nombre de Jesucristo me han dado con un revólver en la cabeza, me han escupido la cara, ¿ok? Y no estoy hablando con una salivita, estoy hablando con un estuco de pudrición que le ha salido de los bronquios a una persona, y en el medio de eso, que me daba hasta asco quitarme esa cochinada de la cara, ¿entiendes? Lo único que pensé, qué privilegio el mío, que me han escupido, ¿entiendes? Me han humillado por el nombre de Jesús. Cuando me dieron con el revólver ya tenía un poco de más experiencia. Cuando me dieron, yo me hice que me caí para el piso y de todo. El chichón no me lo podía quitar de la cabeza, pero por lo menos aprendí a hacer el aguaje, ¿entiendes? De que me habían, tú comprendes. Me habían, tú comprendes. Me habían, ¿qué? Noqueado, ok, gracias. Me habían noqueado. ¿Qué haría yo sin ti? Tú ves por qué tú tienes que venir a la iglesia todos los domingos para ayudarme a mí. Me habían noqueado y después que se fueron, me levanto y digo, Jesucristo, gracias por el privilegio, pero por favor que no se repita. ¿Tú me entiendes? Porque claro, uno va aprendiendo. Pero no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones que son verdaderamente abochornosas y dolorosas. Nos van a tocar en la vida distintos problemas. Quiere decir que Pablo vivió su vida en fe. Y no vamos a continuar con la larga lista de vituperios que tuvo Pablo. ¿Ok? Él estableció y promulgó lo que a su vez aprendió de Jesús. Porque tenemos a Jesús como ejemplo, ¿ok? Que supo soportar la cruz que le iba a tocar a él. Supo decir, ¿tú sabes qué? Si esta es la porción que me corresponde a mi Padre, no te vuelvo a pedir que pase esta copa de mí. Ayúdame a mí a pasar por esta copa. Muchas veces nosotros no le pedimos a Dios la fortaleza que verdaderamente nos va a dar Dios, porque Él ha prometido a nosotros paz en el medio de la tormenta. Mire, en el medio de las circunstancias más difíciles de la vida, usted puede salir adelante y usted puede ver la gloria de Dios manifestada en la vida suya, porque eso es lo que Pablo le estaba pidiendo por Filemón, gracia y paz. Dios, por medio de su gracia y por medio de su paz, te va a enriquecer en muchas áreas en particular. Dios mora con los que piensan y viven vidas puras, vidas, hermanos, que van de pureza en pureza. En otras palabras, no se acobardan en el medio de una derrota, no se acobardan en el medio de una batalla perdida, no, al contrario, cobran fuerzas y decir, me vencieron en esta área, me vencieron en esta otra, pero no me volverán a vencer más en ninguna de esas dos áreas.
de la vida en la cual sucumbí. Pensamientos puros son el activador de acciones puras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos de los golpes, aunque los golpes hayan sido producto de nuestros propios errores y pecados, nosotros podemos, aún de aquello que era destructivo, tornarlo en algo que va a producir el bien en nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios a través de todo eso? Su paz Él nos lo imparte. Y uno dice, en el medio de todas esas tragedias, paz, sí. ¿Por qué? Porque no vaya a pensar que en esta vida todo es dulzura, ¿entienden? Abrazos y besitos. No, en esta vida van a tocar momentos, hermanos, en el cual te van a cortar la oreja o te van a dar ganas a ti de cortarle la oreja a alguien. No vayas a pensar que todo es tan simple como eso. Mire, el Señor nos presenta en el medio de todo esto un contraste, y el contraste es la parábola de las fiestas de las bodas. Mas dice la Escritura en Mateo 22:5, mas ellos sin hacer caso. Escucha esto, muchas veces no queremos hablar de esto. ¿Cuántas personas o cuántas veces ustedes han venido a la iglesia, han escuchado la palabra y que han hecho no hacer caso? ¿Por qué no admitirlo? ¿Por qué no franquearlo con Dios y reconocer que han habido veces que no hemos hecho caso? Mire, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Fíjate cómo es. O fueron a trabajar o fueron a desarrollar su negocio. Lo que da a entender es que cada cual está involucrado en lo suyo. Pero muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Para Dios hay que tener tiempo. El que no hace tiempo para Dios se ve muchas veces carente de la paz que Dios da. ¿Por qué? Por estas 5 cosas de las cuales Pablo habla. Porque no aprenden, porque no reciben, porque no oyen y porque no ven nada en lo cual está involucrada la mano de Dios. ¿Por qué habla y presenta el aprendizaje como el punto de partida? Porque Deuteronomio dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios. Y de paso, no estoy citando el significado, ¿entiende?, de eterno, porque en sí es prohibido hasta por la Biblia usar el nombre de Dios en vano, y menos el nombre que solamente una vez al año citaba el sumo sacerdote, y él nada más, que se ha vuelto tan popular a través de los siglos en español, y lo tenemos ligeramente en la boca y hacemos alarde de algo que nos es prohibido por la misma Escritura mencionada. Fíjate lo poco que muchas veces aprendemos, ¿ok? Y esto es una realidad tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra, y dice la Escritura que fuera de Él no hay otro. Si tú no le haces caso a Dios, ¿a quién otro tú le vas a hacer caso? ¿De cuál otro tú vas a aprender si no hay otro Dios en el cual nosotros podamos tener solución? En cuanto al recibimiento, Apocalipsis nos da un consejo. Nos dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir, nosotros podemos aprender escuchando al Espíritu Santo, hablándole a las iglesias. Cuando leemos nosotros, como en el día de hoy, la epístola a los filipenses, podemos aprender de todo lo que se le dijo a los filipenses. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, al que venciere dará a comer del maná escondido. Fíjate que hay un maná reservado y escondido del cual la gente no han comido. Dice, y le daré una piedrecita blanca. Un día te van a dar
una piedrecita blanca en el cielo, Antonio. ¿Cómo tú te llamas? Pero un día cuando te den la piedrecita blanca, dice Apocalipsis, adivina qué te va a suceder. Ya no te vas a llamar Antonio, te van a cambiar el nombre. Y tu nombre nuevo dependerá de la fidelidad que tú has tenido con Dios. Y dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Fíjate esto, ya no se va a llamar Antonio, te van a cambiar el nombre en un solo día, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es un nombre tan único que tú vas a tener, que el único que sabe ese nombre vas a ser tú. Y ese va a ser un secreto entre tú y el Dios tuyo, que cuando Él te quiera hablar a ti directamente, te va a llamar por ese nombre. Tan íntimo es el carácter de Dios, de lo que Él quiere que tú recibas. Por otro lado te dice, oye, el problema es que mucha gente, hermano, no quieren oír dentro de la familia de Dios. Porque Juan dijo en el capítulo 8, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Jesús hablando con gente religiosa dice, por eso es que ustedes no las oyen, porque si fueran de Dios las oyeran. Mira qué confrontación de esta persona con Jesús. Dice, porque no sois de Dios, por eso no oyen las palabras. Porque no sois de Dios. Mira, hermano, es tan importante, entiende, tener una claridad en este sentido de la palabra, porque si no oyes, no vas a ver tampoco. ¿Ok? El que oye, ve, pero el que quiere ver y no oye, seguirá siendo un ciego. Lucas, palabras de Lucas, entiende, muy importante, porque os digo que muchos profetas y reyes, miren la altura del nivel de quien está hablando, de profetas de Dios, ¿ok? Y de reyes de Dios, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si ellos solamente hubieran visto lo que ustedes han visto y hubieran oído lo que ustedes han oído, las vidas de muchos reyes y profetas hubiese sido muy distinta. Pero no solo puedes limitarte a ver, sino tienes que hacer, porque el propósito de todo lo que aprendemos, lo que recibimos, lo que oímos, lo que vemos, es poderlo hacer. Mira lo simple que suena esto. En la segunda epístola de Pedro, Pedro habla y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Muchas personas creen que hacer es algo que está fuera de ellos, de su alcance, o que tiene que ver con otras personas. No, tiene que ver contigo mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer firme vuestra vocación como creyente. En otras palabras, voy a decir, yo voy a ser un creyente íntegro de Dios. ¿Tú quieres poner en práctica la palabra de Dios? Determina que vas a ser un creyente íntegro de Dios. Porque de esta forma vas a comprobar tu elección, de que tú eres una persona elegida por Dios, que tú no eres parte de un montón, no, tú eres una persona seleccionada por Dios, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y usted me dice, no, eso no lo dice la Biblia. Pues abran su Biblia ahora mismo y búsquenlo a ver si me equivoco yo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1. El verso es el versículo 10. Y si usted lo tiene, entiende, usted diga sí o no cuando yo la vuelva a leer.
Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, ¿con quién está hablando Dios? Con los hermanos. Tanto más, que quiere decir en nuestro español hoy día, mucho más. Procurar, ¿tú sabes qué quiere decir una cosa? Procurar es que tú busques algo con ansiedad. Que tú busques con ansiedad algo. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dos cositas nada más, no caeréis jamás. Si la palabra de Dios fuese mentira, ¿ok? Este verso no estuviera ahí. Pero por cuanto este verso de la palabra de Dios es clara, ahora ustedes saben cómo verdaderamente ustedes van a conocer aquellas cosas que lo conducen. ¿Qué quiere decir conducir? Que te llevan, que te apuntan, que te dirigen a la paz. ¿Por qué? Porque la importancia de todo tiene que ver con la integridad, ¿entiendes?, de tu vocación. Mire, ¿por qué ustedes creen que un doctor se esmera en lo que está aprendiendo? Tu marido. ¿Por qué tu marido es médico? ¿Por qué? Porque se esmeró. ¿Por qué tú crees que este muchacho que tiene 20 años, usted lo ve sentado aquí en la iglesia hoy día, en la primera fila? Tú comprendes, pero mañana está montado, ¿entiendes?, en un avión grandote y con un timoncito pequeño. Él sabe precisamente qué cosa tiene que hacer para que ese avión vuele. No me pongas a mí a volar el avión porque más nunca se va a despegar. ¿Entiendes? Tú tienes que hablar con Antonio. ¿Por qué? Porque su vocación, ¿ok?, él la está procurando. Le está poniendo atención. Hay gente que quieren ser cristianos, quieren ser creyentes, sin procurar la fe tan preciosa en la que profesamos nosotros confiar, y mucho menos definir nuestra elección. ¿Qué quiere decir definir la elección? Que cuando alguien te vea, nadie se confunda de que tú sabes precisamente qué tú has elegido hacer por la vida tuya. Y estas cosas, hermanos, no hay forma de que engañe a nadie, porque hasta en tu rostro se te ve la gloria de Dios. ¿Ok? En el día de hoy, Ronnie, al llegar aquí a esta iglesia, nunca en mi vida la he visto, nada más de ver el rostro, nada más. ¿Entiendes? La santidad y la gloria de Dios se le veía en la cara. Querido hermano, no es solo, ¿entiendes?, por lo que Dios hace en uno, sino hasta por la asociación. Aún con las personas que tú te identifican, hablan de quién tú eres. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener la paz de Dios en tu vida, tienes que aprender, tienes que recibir, tienes que oír y tienes que ver en una persona como Pablo. En otras palabras, busca, eres mujer, quieres ver un ejemplo femenino. Mira a la pastora Adriana, vive como ella vive, pasa por la candela como ella pasa, ¿entiendes? Dile que te muestre las plantas de sus pies, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hasta que no veamos la candela por la cual ha pasado, ¿entiendes?, tú no entenderás verdaderamente lo que es soportar, ¿entiendes?, las exigencias de este camino en Dios. ¿Qué te conduce a la paz? Pues sabemos que si la finalidad es paz, hay que aprender, hay que recibir, hay que oír y hay que ver. Y aquí no dice que mires a Jesús, que dice la Biblia que es el autor y el consumador de la fe. No le quitamos ningún mérito a nuestro maestro, pero en este caso dice que veas a Dios aún en aquellos que te guían en la fe.
Cuando tú miras a gente que te guían en la fe, tú lo vas a ver. Connie, tú sabes cómo te das cuenta, porque los ves pasando por problemas tan grandes como los tuyos. Los ves pasando por necesidad, a veces 10 veces más grandes que la tuya. Les ves pasando por problemas, entiendes, de pruebas, de angustia, de sacrificio. Y de pronto todo se vuelve pequeño. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver en la familia de la fe ejemplos de grandeza en Dios, si solamente tenemos ojos para ver la vida que están viviendo algunos de nuestros hermanos. Recibe en el día de hoy de aquellos que están a tu alrededor. Recibe hoy de mujeres y hombres de Dios que muchas veces nos guían en la fe para nosotros lograr la altura y la medida de gente que ha sido probado por 40,000 dificultades. Hay gente que cuando miran a hombres grandes de la Biblia, porque ven y conocen su historia, creen que ellos son los únicos que han pasado por eso. Pero si tú supieras los ejemplos que ellos tuvieron en antepasados, que tuvieron y vivieron una dignidad mucho más grande que la que vivimos nosotros en el día de hoy. Dios nos ayude a todos, porque de todos podemos aprender para que nosotros tengamos en Dios paz y tranquilidad. Estemos en pie en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios hará algo grande con